Ningún objeto volante que atraviese el cielo y el espacio por encima de Estados Unidos y Canadá escapa a la observación del Centro Operacional de Combate del NORAD, es decir, Comando de la Defensa Aérea Norteamericana. Lo mismo, o casi, acontece para los objetos que surcan la superficie y las profundidades de los mares y los océanos. El centro del NORAD, que se halla ubicado en el corazón de la Cheyenne Mountain en Colorado, a 2.000 metros de altura, puede igualmente avistar y controlar cualquier objeto volante que desde Oriente se dirija hacia Estados Unidos y Canadá. Además, a través de una cadena de radar esparcida por muchas partes del globo, integradas por una red de radares a bordo de aviones y de satélites de espionaje y de observación, el NORAD controla todos los objetos volantes, tanto en el cielo aéreo como en el espacio, y ello desde el mismo momento que levantan el vuelo. Por su parte, Rusia se halla en condiciones de hacer otro tanto, de modo que nada escapa a las dos superpotencias de cuanto ocurre en el cielo y en la atmósfera terrestre y también fuera de ella. Por consiguiente, desde el día que Estados Unidos y Rusia establecieron en un acuerdo secreto el intercambio de todas las informaciones a través de canales directos y en código relativas a los avistamientos de los llamados objetos volantes no identificados, con el fin de evitar cualquier error que pudiera provocar una guerra termonuclear entre ambas superpotencias, nada escapa a estos centinelas del espacio, tanto al este como al oeste. Probablemente jamás, como durante los últimos 10 años, se ha efectuado un control tan meticuloso, metódico y general de todo cuanto vuela sobre nuestras cabezas, o para precisar, sobre la cabeza de una u otra de las naciones que desde el año 1945 dominan la escena internacional. Los centros de defensa aérea de Estados Unidos y Rusia disponen de un personal altamente especializado, y en ambos se poseen datos electrónicos y fotografías de avistamientos de objetos volantes o marinos no identificados, pero también se poseen las características de cualquier tipo de nueva arma, a fin de no confundirlo con un misil estratégico adversario y poderlo abatir antes de que alcance su objetivo. Por tanto, es evidente que en nuestros días es posible con matemática seguridad restringir el campo de las investigaciones ovnilógicas a solo dos posibilidades: o los ovnis no existen, o son objetos bien conocidos por los Estados Unidos y Rusia, o si existen, no constituyen un peligro para la seguridad de las dos superpotencias. El 21 de febrero de 1978, en un C-2 de la Grumman de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, USAF, con los motores al mínimo y en picado, el investigador Marcello Copetti aterrizó en 15 segundos sobre la pista del vuelo del CVN-68 Nimitz, o sea, el portaaviones nuclear más grande del mundo por aquel entonces. Permaneció a bordo, navegando por el Mediterráneo un día y una noche, durante la cual, por los rumores y las entrevistas que hizo, durmió poquísimo. Se ocupó de muchos temas y por supuesto de ovnis, en sus dos vertientes, los volantes, es decir, los ovnis, y también los submarinos o marinos, los OSNIs. Un alto oficial de las USAF le explicó el punto de vista oficial del Pentágono sobre la cuestión de los ovnis. Ante todo, conviene precisar, le dijo, por qué las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos se interesan por los objetos volantes no identificados. Hace cosa de 20 años que comenzamos a recibir informaciones sobre los ovnis, y las USAF son responsables de la defensa aérea de este país. Hoy, como usted no ignora, disponemos del NORAD, pero también antes teníamos el deber y la misión de investigar. Durante todos estos años de investigaciones respecto a los ovnis, no descubrimos que constituyeran ningún peligro para la seguridad de los Estados Unidos, y habíamos hecho muchas investigaciones. A través de ellas pudimos demostrar que la gran mayoría de ovnis pueden explicarse como fenómenos naturales o como objetos mal interpretados por quienes los habían visto. En los archivos de la USAF existe tan solo un pequeño porcentaje de tales objetos que no hemos logrado identificar.
También la OTAN recibe informaciones sobre los ovnis por parte de los servicios secretos aeronáuticos de todos los países miembros de la Alianza Atlántica. La confirmación de este estado de cosas le llegó en mayo de 1978 después de una visita al almirante Harold Scheer, comandante del Frente Sur de la OTAN en Bagnoli di Napoli. Con Scheer, por supuesto, también habló Copetti de ovnis y le entregó un cuestionario concebido expresamente para la ocasión, que fue rellenado por un oficial de su servicio de información, asegurándole que la OTAN no se ocupa directamente del problema, que no obstante es considerado como de interés. Como se puede deducir de todo ello, los ovnis existen, pero no se consideran un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Es evidente que si hubiese podido entrevistar a un alto oficial de la aeronáutica rusa, le habría dicho lo mismo. Ahora bien, cuando una cosa no se considera como peligro, quiere decir que se sabe de qué se trata, qué cosa es, pues de otro modo, en un mundo como el actual, cuyos ejércitos disponen de armas terroríficas, nadie podría decir que no existe peligro alguno si no estuviera muy seguro de lo que vuela sobre su cabeza o navega sobre los mares. Pero entonces, ¿por qué las Fuerzas Armadas americanas y rusas hablan también de común acuerdo y en plan secreto, como hemos dicho, de objetos volantes no identificados? Parece un contrasentido respecto a cuanto le dijo a Copetti el alto oficial americano a bordo del Nimitz. Pero no es así, sino todo lo contrario. Tanto las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como las rusas, pero también de Reino Unido, Alemania, Francia y hasta Italia, poseen objetos volantes y submarinos, cuyas características se mantienen en secreto y por eso mismo, aun a sabiendas de qué se trata, vienen considerándose como no identificados por las defensas aéreas de las filas opuestas. Nos referimos a los llamados RPV, es decir, vehículos dirigidos a distancia o por control remoto. El 24 de junio de 1967, la televisión italiana transmitió por su primer canal una encuesta sobre los discos volantes. Veamos qué se dijo durante la misma en determinado punto. La técnica de los presuntos constructores extraterrestres permite la levitación silenciosa de los objetos, su aparición y su desaparición, la reaparición a distancia, el vuelo a elevadísima velocidad con virajes rápidos, incluso en ángulo agudo y toda una serie de maniobras que son completamente desconocidas en los medios de construcción terrestres. Por consiguiente, los movimientos de estos objetos parecen diferentes de los que se pueden conseguir con los sistemas voladores construidos en nuestro planeta. La verdad es que ya entonces y desde hacía tiempo estaban en curso tanto en Estados Unidos como en Rusia, pero también en Inglaterra y en Francia, pruebas en vuelo de aviones de despegue vertical que solo las personas implicadas en su creación estaban en condiciones de conocer. Ciertamente, esto lo sabían en el NORAD, así como también los jefes de la defensa aérea rusa y de los países interesados en las experiencias, pero en el resto de naciones nadie sabía nada al respecto. De ahí que un avistamiento de este tipo pasara ciertamente por un ovni, esto es, que era confundido con un objeto volante no identificable, por cuanto no existía ningún manual capaz de reproducir sus características y comportamiento, y en dicho año de 1967 se estaban experimentando con prioridad los RPV. En junio de 1967, según resulta de los datos del archivo de Copetti, un especial servicio informativo de la USAF había archivado y después publicado en el Libro Azul 11.108 avistamientos de objetos volantes, de los que únicamente 676 eran considerados como ovnis. Entonces, el astrofísico Allen Hynek declaró: "Se trata de un problema muy intrincado, un problema que la mayoría de nosotros considerábamos muy superficialmente hasta hace pocos años, pensando que solo se trataría de fantasías y alucinaciones, pero con la persistencia del fenómeno
todos nosotros comprendimos que la cuestión de los discos volantes se merecía un mayor interés científico. En la actualidad no sabemos todavía de qué cosa se trata efectivamente. Si conociéramos la respuesta, no haríamos tantas investigaciones, y en cambio puedo decir que en Estados Unidos hacemos muchas investigaciones sobre tales discos. Por descontado nos referimos a investigaciones científicas, porque en Norteamérica la investigación científica y la defensa militar disponen de medios muy poderosos. El NORAD, en 1976, dispuso de un balance aprobado por el Congreso americano de cerca de 1.300 millones de liras de la época, pero en 1978 tuvo un sensible aumento de personal y la base fue ampliada con otras 3 construcciones de acero, cuyo coste previsto fue en 137 millones de dólares, que fue posteriormente aumentado y en la actualidad le han convertido en un elevado presupuesto que ya supera los 1.200 millones de liras. Pero dejemos los presupuestos. El Observatorio Astrofísico Smithsoniano de Boston, para dar un ejemplo de cómo funciona la investigación civil, dispone de un sistema de 16 estaciones televisivas automáticas que cubren cerca de 300 millas cuadradas del cielo de Estados Unidos. El director de aquel centro de observación, Robert McCloskey, describió con las siguientes palabras dicho centro. Con 4 máquinas fotográficas inclinadas a 45 grados, cubrimos prácticamente todo el cielo por encima de los 10 grados de elevación. La estación funciona automáticamente. Es puesta en servicio al despuntar el alba por medio de sensores luminosos y deja de funcionar inmediatamente después de la puesta del sol. Durante todo este tiempo fotografía continuamente el espacio aéreo. El trazo dejado por cualquier objeto es analizado por partes, desmenuzado por el obturador cada 20 segundos. Los intervalos permiten determinar la velocidad y por supuesto la órbita del objeto. El propio Robert McCloskey agregaba: disponemos además de un sistema de satélites con 12 estaciones esparcidas por todo el mundo. En cada una de estas estaciones hemos instalado una gran máquina espacial para seguir los satélites. Con ella es posible seguir la trayectoria de un satélite y fotografiar un punto luminoso de 20 centímetros de diámetro a la distancia de la Luna. En nuestras fotografías, precisó el científico, jamás hemos encontrado algo que pudiera parecerse ni remotamente a un objeto volante no identificado. Sin embargo, McCloskey se curó, como se dice en salud, cuando concluyó: pero debo precisar que en otros centros se han fotografiado objetos no identificables. Si has prestado atención, habrás observado una matizada diferencia empleada por los científicos cuando tratan de ovnis. En unos casos se refieren concretamente a objetos no identificados y en otros a objetos no identificables. A poco que pienses en esta sutil diferencia, sin duda te habrás percatado que en el primer caso, los no identificados, los científicos hacen alusión a los ovnis, mientras que en el apartado de los no identificables se refieren sin lugar a dudas a los RPV o vehículos dirigidos a distancia. Con esto, evidentemente, no se resuelve la cuestión de los ovnis, pero se manifiesta una clara tendencia a explicarlos o a pretender explicarlos como prototipos militares secretos de naturalmente fabricación humana.